Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Amén. Es un gozo y un privilegio a mí para poder compartirle mi testimonio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como la mayoría ya me conoce, pues nací en un hogar cristiano. Gloria al nombre del Señor. Por la gracia de Dios, pues mis abuelitos congregaban, amén, en una iglesia, no en esta iglesia, sino en otra denominación. Y bueno, ahí crecí, ahí me inculcaron la palabra del Señor y esa palabra se quedó grabado en mi corazón, amén. Como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, amén. Y bueno, cuando ya aún niña, bendito el nombre del Señor, pasaron algunas situaciones tal vez en casa. Tengo 3 hermanos más, alabado el nombre del Señor, y somos casi seguiditos, amén. Y por algunas circunstancias yo tuve que ir pues a uno de mis tíos a estar con ellos, bendito el nombre del Señor. Pero aún así la palabra de Dios quedó grabado en mi corazón, amén. Yo recuerdo que en esa casa pues iban a los brujos, practicaban todo ello, amén, el pecado, bendito el nombre del Señor. A pesar de mi corta edad, hermanos, pues yo entendía, amén, que era eso, porque me habían enseñado la palabra de Dios y gracias a mis abuelitos, a mis padres, siempre me hablaban, amén. Mi abuelito sobre todo, cuando caminábamos, estábamos con él, siempre nos contaba historias bíblicas, siempre estaba ahí con la palabra. Entonces eso quedó grabado en mi corazón y cuando yo fui a aquella casa de mis tíos, tenía más primos que también estaban ahí. Entonces, hermanos, pues hablaban lisuras, se comportaban de una manera que a mí no me agradaba, amén, porque yo conocía la palabra de Dios y siempre hubo temor en mi corazón. Y yo decía, no, eso es malo, eso no es correcto, eso no está bien, Dios me está mirando, ¿no? Como todos los niños dicen, alabado el nombre del Señor. Y bueno, estando en esa casa, recuerdo que había campañas de algunas, pues, otras denominaciones, amén. Y yo iba, a pesar de que tenía 6 años más o menos, ¿no? Pedíamos permiso con primitos que teníamos ahí y nos llevaba una hermana. Alabado el nombre del Señor. Y había siempre ese deseo en mi corazón, amén, de poder ir, a pesar de mi corta edad, hermano. Y iba y yo ya sabía que era entregarse al Señor y todo eso. Y recuerdo que una ocasión una de mis primas dice, pues no, ya tendría unos 10 años, no sé, más o menos, quiero conocer a Dios, la prédica, pasó al altar y yo te acompaño como niños, bendito el nombre del Señor. Pero cuando llegamos a casa, mi tío se enteró de eso y nos castigó, sobre todo a mí. Alabado el nombre del Señor, porque me dijo, tú estás involucrándolo ahí en la religión, sabes que somos pues la religión tradicional, alabado el nombre de Dios. Entonces, hermano, me castigaron por aquello, amén, pero dentro de mí yo decía, pero ha conocido al Señor y ha experimentado algo, porque a pesar de ser niña, como les vuelvo a repetir, sabía que era, amén, servir a Dios. Y así íbamos, venía, nos llevaba la hermana y en esa casa, hermanos, no nos dejaban salir a ningún lado, solamente podíamos salir al colegio y regresar. Y no nos dejaban ni acercarnos pues a la puerta, digamos, a la calle, no nos dejaban para nada. Entonces, pues, y nosotros veíamos, ¿no? Teníamos una tía nuestra ahí que sufría, no sé, se desmayaba de la nada. Y como niños muchas veces se asustaban, ¿no? Mis primitos, y yo decía, ¿qué está pasando? Y yo les decía a ellos, no, hay que orar, porque yo sabía que Dios contestaba, amén, y orábamos porque de verdad se ponía a hablar cosas cuando se desmayaba, no sé qué era, y mis propios tíos la llevaban a los brujos o venían los brujos a la casa. Entonces yo escuchaba cómo conversaban ellos, amén, y yo cada noche, a la mañana, en la noche, al ir a descansar, al despertarme, pues oraba, amén, y le decía a Dios que me guardara. Y nunca dejé de hacer eso, hermano, mientras estuve en esa casa, en ese hogar. Y bueno, no fue fácil estar ahí, amén, porque estando rodeado de muchos niños también que no conocían la palabra del Señor, no era fácil para mí como niña, alabado Dios.
y ya nuevamente regresé con mis padres, comenzamos a ir a la iglesia, alabado Dios, y ya comenzamos a tener una vida pues de ir a la iglesia, ¿verdad? Y ya cuando fui creciendo, pues mis padres se mudaron, ahora están en la selva, bendito Dios. Y ahí, hermanos, ya pues seguimos congregando en la iglesia donde íbamos. Y ahí tuve mi experiencia con Dios, amén, a los 10 años. Y pude pasar en una campaña que hubo, pasé y entregué mi vida al Señor, amén. Yo pasé y pasaba por el centro de aquella iglesia, sabiendo lo que iba a hacer, amén. A esa corta edad ya sabía que era entregar mi vida al Señor, ya sabía que si yo entregaba mi vida a Dios era para toda la vida, que esto no era un juego, sino que realmente tenía que servir a Dios, amén. Y eso me lo recordaban siempre mis padres, que eso no era un juego, por entregar tu vida a Cristo y después dejar de congregar o estar así, amén, un pie en el mundo y otro en la iglesia. Entonces me decían, no, eso no está bien. Y yo pasaba por aquel pasadizo sabiendo y lo que estaba haciendo, amén, con responsabilidad a esa corta edad, llorando, pasaba como niña y decía, muchas veces cuando veo a los niños pasar al altar y quebrantarse, eso conmueve mi corazón, hermanos, amén, porque me hace recordar cuando yo pasé, amén, con mi madre, me acompañó al altar y ahí entregué mi vida al Señor, sentí la presencia de Dios, ahora lo entiendo, amén. Y desde ahí, hermanos, fue pues que comencé a servir a Dios. Pasó un tiempo y tuve que ir a estudiar, pues mis padres vivían en el campo y donde estaban no había colegio secundario. Entonces tuve que ir pues lejos, amén, a uno de mis tíos a poder estudiar. Y ahí ellos decían ser cristianos, pero cuando estuve ahí fuimos 2 veces a la iglesia nada más. Y ellos veían pues películas de terror, veían todo ello, ¿no? Y yo decía, pero eso no es ser cristiano porque no estamos congregando, no estamos yendo a la iglesia, hablaban lisuras, bendito el nombre del Señor. Y ahí, hermanos, de verdad que no ha sido fácil, amén, mantenerse en los caminos del Señor, porque mis padres también poco a poco fueron alejándose de la casa del Señor. Cuando uno no congrega, muchas veces uno dice, mejor me quedo en mi casa, escucho la palabra del Señor, ahora digamos por Betel Televisión, ¿no? O por otros medios escucho por el Facebook, pero no es lo mismo, hermano. Amén. Y así se fueron alejando de los caminos del Señor y no ha sido fácil, ha sido muy difícil poder estar aquí, pero la palabra del Señor se queda grabado en el corazón de uno, amén. Y ahí, hermanos, le agradezco a Dios porque Dios me ha mantenido hasta estos momentos en sus caminos. Alabado el nombre del Señor, aun cuando ya pues tuve que ir a ese familiar, amén, a poder estudiar. A los 12 años yo conocí esta obra, bendito el nombre del Señor. Cuando yo iba a la iglesia donde estaba asistiendo antes, pues no me sentía cómoda porque a mí me habían enseñado otra cosa. Veía totalmente diferente. Yo decía, no, esto no está bien porque la palabra, y cuando te enseñan la palabra de Dios, ya conoces, ya sabes, por más niños que sean, por eso a sus hijos, hermano, involúcrelo, háblele, dígale, amén. Recuerdo que mis padres cada vez que salían, nos traían, la otra vez escuchaba al pastor predicar sobre los devocionales en casa, amén. Y eso yo lo viví. Y cuando el pastor hablaba, yo lo recordaba y mis padres siempre, cada vez que salían nos traían libros cristianos y historias bíblicas y ahí uno ve las imágenes con mis hermanos. Nos poníamos a leer, a ver, y justo el pastor hablaba y decía sobre David y Goliat, ¿verdad? Y yo recordaba esas imágenes que había visto en aquel libro. Qué importante es que usted a su hijo, pues aparte de traerle otros premios, amén, le involucre tal vez en poder leer, en poder que esté involucrado en la palabra del Señor, amén, porque eso se queda en el corazón de uno. Y cuando va creciendo no nos olvidamos de aquello, amén, sino que eso permanece con nosotros y eso es lo que también nos mantiene a muchos de nosotros en los caminos del Señor, aquellas experiencias que vivimos, aquellos cultos familiares. Yo recuerdo muchas veces mi padre sabía tocar una guitarra, con eso nos poníamos a alabar al Señor, con mi madre, mis hermanos,
a pesar de vivir en el campo, donde quizá no había electricidad, no había ciertas comodidades, pero ahí todas las tardes, hermano, elevábamos una alabanza al Señor, leíamos la palabra del Señor, y qué bonito eran aquellos momentos, amén, donde sentíamos la presencia del Señor. Por eso usted, hermana, padre de familia, amén, no deje de hacer eso. Por más que un niño esté distraído, alaba el nombre del Señor, la palabra de Dios se quede en el corazón de uno, amén. Y eso, cuando uno va creciendo, va haciendo la obra, alabado el nombre del Señor, o quizá uno ya quiere hacer lo malo, bendito el nombre del Señor, porque en la adolescencia muchas veces el enemigo te quiere atacar, amén. Pero ahí esa palabra, aquellos devocionales, aquella prédica que escucharon en la iglesia, se queda en el corazón y hay algo dentro de ti que dice no lo hagas. Amén, y esa es la palabra de Dios, la presencia del Señor, gloria al nombre de Jesús. Y así, hermanos, llegué a esta obra a los 12 años, bendito el nombre del Señor, y fue muy bonito, amén, porque yo veía a las hermanas y yo decía, esto es diferente, esto es como yo iba a la iglesia antes, como era antes, porque mientras pasa el tiempo, algunas iglesias han ido cambiando, la doctrina sobre todo, amén. Y me gustó mucho, me involucré en la pandereta, en todo, hermano. Y bueno, así fue pasando el tiempo. Tenía algunos familiares ya en la iglesia, alabado el nombre del Señor, y no fue fácil, hermano. A pesar de que ellos estaban en la iglesia, pues siempre había ciertas cosas, amén. Muchas veces, pues ellos mismos hacían que uno se sienta mal dentro de la iglesia, y como adolescente comienzan a juzgar a uno, a decirle que no está bien, que esto, que lo otro, o comienzan a especular cosas que no es, y a un adolescente que te digan cosas que no es verdad. Muchas veces el enemigo trabaja en ello y dice, mejor lo voy a hacer para que no esté pecando y así sea verdad, ¿no? Y eso me pasó mucho a mí, alabado el nombre del Señor, y me dolía mucho más porque venían de mi propia familia, bendito el nombre del Señor. Cosas, hermano, que no eran ciertas, alabado Dios, que me lastimaron mucho como adolescente. Y llegó un momento que yo escuché, porque como mis papás no iban a la iglesia, yo iba sola a la iglesia. Y bueno, mientras estaba ahí, mis tíos estaban ahí, ¿verdad? Pero uno de ellos, es lo que yo escuché, aparte de muchas otras cosas, le decía, no, pero hay que llevarla a su casa, porque a pesar de que mis padres no iban a la iglesia, me llevaban y me recogían todos los días. Nunca me dijeron, no vayas a la iglesia. Al contrario, cuando yo me quedaba en casa o hacer algún trabajo y me decían, no, tienes que ir a la iglesia. O por ahí ya no quieres asistir, ¿verdad? O dicen los adolescentes, no, tengo tarea, tengo demasiado trabajo del colegio, pero muchas veces no es verdad. Muchas veces lo hacemos para quedarse en casa porque ya no queremos ir y nos da flojera, o ese día estamos indispuestos a ir a la iglesia. Y eso yo hacía, yo decía, no, es que tengo tarea. Y muchas veces dejaba la tarea a lo último para no mentir, para decir, no, sí tengo trabajo y por esto me voy a quedar. Y mis padres decían, no, tú has decidido seguir a Cristo, tú te vas a la iglesia. Y me motivaban a poder asistir a la iglesia. Pero ese día, hermanos, mi padre no me respondió, no fue a recogerme. Y uno de mis tíos le dice, pero hay que llevarla a su casa. Y recuerdo ahí que una de mis familiares le dice, pero no, ¿para qué? Si no la consideramos. Algo así. Entonces eso, cuando yo escuché eso, hermanos, pues me dolió mucho, porque venían pasando muchas situaciones en casa, con la familia, con mis padres, entre las mismas familias, ¿verdad? Y muchas veces mi madre decía, pero si somos familia, ¿por qué pasa esto? O ellos van a la iglesia, ¿por qué hacen esto? Entonces, y yo al escuchar eso, pues me puse a llorar. No sabía qué hacer, cómo reaccionar, porque decía, no me consideran su familia, no me consideran esto, no me consideran lo otro. Y recuerdo que me fui así llorando y muchas veces comencé a cuestionar a mis padres, amén. Comencé a tener muchas preguntas sobre ellos y a preguntar muchas cosas dentro de mí, y poco a poco yo sentía que ya se iba generando como un rencor, un resentimiento hacia mis padres, pero oraba, amén, y decía, Señor, no puedo estar sintiendo esto. Hasta llegó un momento que les pregunté a ellos,
muchas cosas que yo escuchaba de mis propios familiares, alabado el nombre del Señor, y comencé a tener eso, ¿no? Resentimiento, y mi madre me decía, no, eso no es cierto, y a mi padre también, y así, hermanos, pues comencé a creer en lo que me decían mis padres, ¿verdad? Y entonces le pedí al Señor mucho que me ayudara, porque comenzaba a cuestionar muchas cosas, sobre todo hacia mis padres, alabado el nombre del Señor, pero yo sé que Dios no permitió que se generara rencor, resentimiento hacia ellos, hacia mis propios familiares, hermano. Hoy en día pues ya llego a su casa, amén, me reciben, son la familia que más quiere que vaya a visitarlos, alabado el nombre del Señor, pero le agradezco a Dios porque en mi corazón nunca, en ningún momento se generó rencor hacia ellos, hacia mi familia, ¿verdad? Muchas veces mis propios hermanos decían, no, ya no hay que ir a visitarlo porque no, ahí no nos quieren, nos discriminan, no hay que ir, pero no podía dejar que pase eso, amén, no podía dejar que aún mis propios hermanos se llenen de rencor hacia tu propia familia, alabado el nombre del Señor, y sobre todo porque ellos no iban a la iglesia. Yo les decía no, pero les trataba de aconsejar, amén, a la medida que podía. Y al día de hoy, hermano, ya todo ha cambiado y le agradezco al Señor, amén, porque Dios ha ido haciendo la obra en mis propios padres también para poder llegar a la casa de aquella familia. Y hoy en día se llevan muy bien, hermano, y aún mis hermanos, que ellos eran los que más rencor tenían en su corazón porque habían conocido la palabra del Señor, pero no congregan, amén, no tienen a Dios en su corazón, alabar el nombre del Señor, y como conocen la palabra de Dios muchas veces les es difícil y saben, entonces cuestionan mucho las cosas, amén, y dicen no, pero la palabra de Dios dice esto, y es muy difícil, hermano, alabar el nombre del Señor, no es fácil, con oración todo se puede, amén. Y así, hermanos, eso pasó en mi adolescencia, aun cuando ya estaba aquí a los 16 años, alabado el nombre del Señor, mis padres, pues, se separaron, amén, por un tiempo, y a mí me dolía mucho, porque yo nunca vi una discusión de parte de ellos, alabado el nombre del Señor, se cuidaban mucho en poder, tal vez, discutir y eso, pero me ponía a orar, amén, para que Dios hiciera algo. Y Dios restauró mi familia y Dios trajo a mi madre de vuelta, alabado el nombre del Señor. Y yo sé que Dios es grande y Dios es poderoso y algún día los va a traer, amén, a sus caminos, porque ellos conocen la palabra del Señor, hermano. Alabado el nombre de Jesús. Y bueno, así es que Dios es poderoso, amén. Instruyan a sus hijos a poder seguir al Señor, como decía el pastor en la prédica anterior, amén, hacer sus devocionales en casa. Aquellas oraciones, hermanos, son las que aún me han mantenido aquí, amén. Aquellas experiencias que pude tener de niña, pues en algún momento recordaba y cuando me sentía desanimada, oraba, amén, y decía, yo te he sentido antes, yo escuchaba una alabanza y yo decía, no, yo sentí la presencia del Señor en ese momento, ¿cómo es posible que pueda desanimarme ahora? No es posible, amén. Así es que, hermanos, sigamos adelante, buscando al Señor siempre, agarrándonos del Señor, amén, que Dios siempre está con nosotros. Gloria al nombre del Señor, nuestra hermana Mayumi, con todos nosotros, amén.